Hey chicos, paz y gracia sean multiplicadas en nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Este es su hermano y amigo Joel Ruiz, director de la Escuela de Formación Ministerial Puente de Conocimiento. Como siempre, intentando acercar a nuestras comunidades evangélicas al mundo académico. No olviden, jamás olviden nuestro lema: nosotros no lo sabemos todo, vivimos en un continuo aprender, por eso nos identificamos como puente de conocimiento. El día de hoy, sin más preámbulo, porque a mi juicio el problema de la teología rabínica versus la teología protestante es mucho más importante que el caso de Nuria Piera. Preste atención a esto, por favor. Mire, nosotros hemos estado hablando durante varios meses respecto a la importancia de la teología protestante ante una ola o un fenómeno no solamente de una reivindicación de la teología liberal, sino también de la teología rabínica por parte de muchos estudiantes de teología que intentan acercarse al texto bíblico por medio de ciencias bíblicas, acercándose a un trasfondo cultural, que obviamente es sumamente interesante, brillante, pues se puede comprender mejor el contexto histórico desde esa perspectiva. Siempre hemos enseñado que también aparte del contexto histórico existe otro contexto que son de los contextos más importantes, que es el contexto lingüístico. De manera que comprendiendo el contexto lingüístico y el contexto histórico, eso es una gran importancia a la hora de poder realizar un trabajo exegético, ¿no? Sin embargo, esto es interesante porque está muy en boga, ¿no? O continúa en boga muchos embates, ataques por parte de aquellos que estudian la teología rabínica, que no es más que una teología farisaica, y pensaba en hacerles a ustedes este contenido sobre la importancia de ver a Cristo como modelo o control hermenéutico. Vamos a ver. ¿Cómo yo puedo acercarme a las narrativas del Antiguo Testamento desvinculada de Cristo como control hermenéutico? Bueno, ese es un trabajo y esfuerzo que realizan todos los que son judíos, rechazando todo el Nuevo Testamento, su literatura como canónica e inspirada. Ese es el texto del Antiguo Testamento que corresponde desde el libro de Génesis hasta Malaquía, rechazando también lo que es el canon alejandrino, algunas literaturas conocidas como literaturas apócrifas, como el libro de No, el libro de Macabeos, el libro de Judí, el libro de Eclesiásticos, entre otros, ¿no? Y esto es interesante porque cuando yo como cristiano hago una lectura a cualquier texto narrativa del Antiguo Testamento, no tomando en cuenta o en consideración a Cristo como control hermenéutica, ¿sobre la base de quién? Ojo, nota, sobre la base de quién yo construyo o me guío como modelo en la forja de mi carácter y mi personalidad. Piensen en un texto muy utilizado como es el texto que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Piensen en ese texto. Si quitamos a Cristo como control hermenéutico, como figura, Dios encarnado, ¿no? Del cual yo voy a tomar ahora como modelo ese ejemplo que me dio a seguir. Sí, no paguéis mal por mal, traten a los demás como superiores a nosotros mismos. O sea, cuando yo veo ese texto, no debo de gozarme de mi adversario. Sin embargo, el texto como que me abre un campo de posibilidad de yo deleitarme ante todo aquel que en mi inicio o etapa de desarrollo no creyó en mí, pero que ahora prácticamente yo he superado la prueba, estoy en altura. Ahora yo hago ese tipo de oración como la que hizo el salmista: de esas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Fíjense qué interesante. Sin embargo, este no es el texto que yo he traído para que analicemos el día de hoy, prácticamente viendo un rechazo de Cristo como control hermenéutico, la consecuencia que esto traería en el seno de nuestras comunidades evangélicas. El texto está en el libro de los Jueces, capítulo 8, versículo 5. Una narrativa, a mi juicio, sumamente interesante, pero brillante, ¿no? A ver, que si yo desvinculo mi acercamiento, toda narrativa del Nuevo Testamento, ¿no? Donde me aparece la biografía de Jesucristo, donde yo empiezo a ver a Cristo como modelo, no solamente de un control hermenéutico, sino como figura per se, en donde yo voy a tomarlo como un referente en la construcción del carácter y de mi personalidad, porque ese es el modelo, Dios encarnado. Bueno, pues si hago todo lo contrario, yo desvinculo a Cristo y hago una lectura del libro de los Jueces, capítulo 8, versículo 5.
Voy a describirle un poco de qué trata esta historia. Dios levanta a un hombre llamado Gedeón y lo va a poner a pelear contra los reyes de Madián, Seba y Salmuna. Así se llamaban aquellos reyes. Sin embargo, Gedeón, entendiendo la gran tarea que tiene por delante, obviamente se le acerca. ¿A quiénes? A los príncipes, a los líderes de la nación de Peniel y de Sucó. Y les cuenta lo siguiente. Dice, yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Por favor, denme pan y agua, denme apoyo para mis hombres que están cansados. Bueno, porque yo persigo a estos reyes. ¿Sabe lo que le dicen los líderes de Sucó y de Peniel a Gedeón? Le dice, ¿pero a quién? ¿A quién es que tú persigues? ¿A los reyes de Madián? ¿A Seba y a Salmuna? No, pero tú estás loco. Muéstranos tu ejército. ¿Dónde está tu gran ejército con el cual tú persigues a estos reyes? Obviamente ustedes conocen las narrativas. Gedeón apenas son 300 hombres. La palabra apenas es un lenguaje dominicano, pero no es apenas. Son el número perfecto que Dios determinó, con lo cual Gedeón va a conquistar la victoria. Y le dice Gedeón, no, pero estos son los hombres que yo tengo. Dice, no, lo siento. Bueno, hay que entender el trasfondo político. Si los reyes de Madián, Seba y Salmuna, se enteran que los líderes de Sucot y de Peniel habían apoyado la campaña militar de Gedeón, si Gedeón hubiera perdido la batalla, obviamente los reyes de Madián iban a arremeter contra los de Sucot y los de Peniel. Esto todavía se maneja hasta el día de hoy. Ustedes lo manejan muy bien en la política internacional, ¿cierto? Bueno, todos los países aliados, digamos a Estados Unidos, a Inglaterra, que atacan enfrentan el terrorismo, obviamente todas esas naciones también se constituyen adversarias o contrarias de aquellos grupos terroristas. Muy similar es esta narrativa. Le dice Gedeón, bueno, yo persigo a estos reyes. Por favor, denme pan y agua para yo continuar, para mí y mis hombres, para que continuemos con esta campaña militar. Bueno, le niegan la ayuda. Sin embargo, Gedeón ha recitado una palabra sumamente catastrófica. Por favor, presten atención a esto. Gedeón dice, cuando yo traiga o cuando yo regrese con la cabeza de aquellos reyes en mis manos, yo voy a trillar como trigo a estas ciudades. Fíjate la amenaza que le deja. Vamos a ver ahora, si yo tomo esta narrativa como modelo en la construcción de mi espiritualidad, en la forja de mi persona, ¿no? Que molde mi carácter, mi personalidad. Yo que vengo de un mundo tan violento, yo que soy sanguíneo y colérico, que no me gustan que me hagan daño, porque duro mucho tiempo pensando en aquel que me lo hizo. Desvinculando a Cristo como control hermenéutico y como modelo pauta a seguir. Piensen ustedes, ¿qué pasará si en mi desarrollo, en mi caminar como cristiano, todo aquel que me niegue un favor, si yo responderé de la misma forma como Gedeón respondió ante aquellos que se le niegan a ejercerle un favor, aunque el favor que está pidiendo es por una causa justa, una causa divina? ¿Cómo ustedes responderán ante este tipo de realidad? Vamos, piensen todo, empiecen a analizar. Bueno, esto es interesante. Intentar construir una fe, una espiritualidad, ¿no? Partiendo de los textos del Antiguo Testamento, desvinculando el Nuevo, la figura de Jesús, no resultaría pertinente ni saludable. No porque ellas no sean palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios. Es palabra inspirada. Es el teunusto de Dios. Han salido de Dios. No, el problema no es este. El problema es cuando se intenta desvincular, denigrar los escritos del Nuevo Testamento, ¿no? Realizando una acusación al apóstol Pablo y a otros escritores del Nuevo Testamento, desvinculando la figura de Jesús, bien, negando su divinidad. Obviamente no puede ser Dios encarnado. Piensen en la consecuencia de todo esto. Señor, y esto es interesante. Lo que más me llama la atención es quienes desarrollan estos tipos de postulados. Son muchachitos que se sientan a comer con ustedes, que se cenan con ustedes y que ustedes visitan sus actividades. No porque yo deseo que ustedes no vuelvan a visitarlo. Jamás. Me libre Dios. De ninguna manera.
con la vida de ustedes, hagan lo que les dé su gana. Pero esto es interesante, que yo pueda volver a retomarlo y reivindicarlo, porque esto para mí es mucho más interesante que los disparates de comentarios de Nuria Piera. Sí, interesante, a mí sí. Y esto me llama mucho a la atención. Yo necesito que ustedes entiendan esto. Vamos a ver. Yo quiero que ustedes entiendan el panorama que yo les he planteado a ustedes. Si yo empiezo a tomar las narrativas antiguos testamentarias como historias narrativas verídicas, ¿no? Que yo asumo como verídicas, y voy a tomar el personaje como un modelo a seguir. No puedo tomar a quién, no puedo tomar a Gedeón como modelo, porque Gedeón me ha dejado una problemática que no le contribuye a Joel Ruiz en la forja de su personalidad y su carácter. Porque entonces voy a tomarlo como referente, que yo en mi construcción de espiritualidad, en mi vida cristiana, todo aquel que se niegue a realizarme un favor, que no acuda al llamado que yo le solicite, obviamente yo voy a proferir una amenaza contra ellos. No es el modelo de mi Señor y Salvador Jesucristo. Vamos, alguien tiene que entender lo que yo estoy explicando en esta hora. Por eso desvincular a Cristo como control hermenéutico, como figura, como modelo a seguir, no hay forma de que pueda construirse una persona cristiana sólida, firme, que no sea siguiendo los lineamientos, los modelos a seguir que nos ha dejado Cristo Jesús, Señor nuestro. Señores, continúen estudiando hebreo, continúen estudiando el contexto desde su trasfondo judío, ¿cierto? Sin embargo, tengan mucho cuidado con la teología rabínica, porque la teología rabínica es una teología farisaica y apunta a la destrucción de Cristo y el Nuevo Testamento como textos a seguir. Y esto ustedes tienen que prestarle mucha atención. ¿Por qué que ustedes quieren beberse el agua? Ustedes quieren tomarse la cena con estos personajes. Ustedes quieren sentarse a cenar con estos personajes y tomarse fotos con ellos como si fuera una gloria. Sin embargo, cuando tienen que beberse el agua, se le complica la situación, porque todas las escrituras es inspirada por Dios y útil para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Yo no deseo que todo aquel que me rechazó, que se negó a apoyarme y ayudarme en mis inicios ministeriales, yo no deseo el mal para ellos. Por el contrario, mi oración es distinta, pero no es una oración que yo aprendí en narrativa antigua testamentaria. No, esa yo la aprendí en la literatura nuevo testamentaria, del Nuevo Testamento. Y viendo la figura de Jesús como modelo, Dios encarnado, ser divino, dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divino. Yo deseo el bien de los que me han hecho el mal, así de sencillo. Y esto, aunque me duela a mí por causa de mi personalidad o mi naturaleza caída, es lo que yo debo de desear, y es la forma como yo debo de orar. Como escuché una vez a mi hermano Edwin decir una palabra que marcó mi vida por completo, Joel. Mi oración a Dios es la siguiente: ayúdame a actuar y responder como si fuera tú que estuviera tomando la decisión. No, yo lo dejo, no, yo lo dejo con esta palabra a ustedes. Miren qué oración más linda empezó a hacer mi hermano Edwin Ruiz al Señor. Ayúdame a actuar y responder como si hubiera sido tú que estuviera en la condición en la que yo estoy. Por lo tanto, si alguien habló mal de mí, yo bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Si alguien no creyó que este que está aquí, que Dios sacó de una prisión, Dios puede llevarlo a escenarios multitudinarios y ser un referente teológico pentecostal en República Dominicana y en América Latina, yo seguiré orando por ti. Yo no necesito que tú creas en lo que Dios me ha dicho. Yo voy a continuar porque no fueron ustedes que me llamaron, fue Dios que me llamó. Así de sencillo. Por lo tanto, no voy a molestarme ni a ponerme guapo por tus comentarios, por tus críticas negativas, por los comentarios que tú dejes en YouTube a cualquier video o reacción mía. Eso no tiene que lastimarme. ¿Por qué razón? Como para yo desvincularme de ti y desearte mal,
como lo deseó Gedeón y como lo desearon otros hombres de Dios. No, no es Elías mi modelo, porque yo no quiero desatar fuego del cielo y que consuma a hombres cuya familia los está esperando en su casa. Yo no deseo eso. Yo deseo poder decir, como dijo Cristo en la cruz del Calvario, perdónalo porque no saben lo que hacen. Sí, no saben que este muchachito con una camarita USB, una Logi Brio Pro 4K de $125, está produciendo contenido. Mañana, quién sabe si nosotros llegaremos a tener un estudio, ¿no? Así de sencillo. Pero no puedo sentirme mal o desearle el mal a gente que a lo mejor o yo le haya solicitado y no haya querido contribuir, cosas que yo no he hecho. Pero en caso de otros que hayan dudado de mi ministerio, ¿no? O otros que se fijaron solamente en mis debilidades de carácter, en mis errores de mi pasado y en mis errores de mi presente, y dijeron, no puede llegar a la cima un individuo de esta forma, jamás en la vida. Bueno, yo doy gracias a Dios por ustedes, que no fueron ustedes que me llamaron, ni tampoco lo llamaron a ninguno de ustedes que me están viendo, que fue Dios. Sí, y Él es el único ser que sabe llamar gente disparatosa como nosotros para ponernos en el ministerio. No porque nosotros seamos buenos, sino porque lo dijo el apóstol Pablo, porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo. Entonces vamos a ver, concluyo con esto, Cristo como control hermenéutico. Me intereso estudiar el hebreo, cultura hebrea, para entender el contexto histórico y lingüístico, no para aprender teología rabínica, jamás, porque la teología rabínica es farisaica. Repito, la teología rabínica es farisaica. No puedo yo seguir las directrices y lineamientos de aquellos que construyen pensamientos despectivos y literaturas despectivas y atacantes ante aquella persona que siendo Dios hizo carne, murió por mí en la cruz del Calvario. Jamás en la vida. A esto yo le llamo peligro de alta traición. Vamos, yo espero que ustedes piensen en esto, analicen en esto. Ustedes los que están bajo ataques, los que han tenido personas que se han levantado contra ustedes, sí, los que han tenido que cargar con mucho dolor de muchas personas que le han hecho mucho daño a ustedes. Cuidado, Gedeón no es el modelo. No, Gedeón no es el modelo. Así no es. De hecho, voy a concluir con esto y perdónenme que pensé que iba a concluir. Yo conozco pastores, y Dios me testigo, que yo sé que han realizado, hicieron cosas que a mí no me gustaron y lo hicieron contra mi persona. Interesante, el teléfono sonó, que me juzgue Dios si no es así. El teléfono sonó, ellos llamándome para resolver una situación teológica en su congregación. Y en ese momento llegó esa misma palabra que nos llega a todos nosotros. Véngate ahora. Mira cómo te lo puso Dios en bandeja. Restriégale todo en la cara. Negativo. No, negativo. Mi desafío es lograr construir la imagen de Cristo en vosotros, como Gálatas capítulo 4, versículo 19. Oh, Gálatas, otra vez vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en vosotros. No hay forma. No. ¿Qué día es, pastor? Déjeme revisar mi agenda. Pastor, estoy disponible, cuenten conmigo. Ustedes saben lo que hicieron. Y yo no olvido. Yo no. Sin embargo, no puedo responder como desearía responder ese Joelito de hace 27 años. Ahí se hubiera problema. Serio. Porque si les respondo, lo mejor es que me cierre el teléfono. Porque no voy a aguantar lo que le voy a decir. No, pero no puedo responder porque Gedeón no es mi modelo. No, no lo es. No, no lo es. Abraham es mi modelo como padre de la fe hasta ciertos límites. Así de sencillo. Mi modelo a seguir en la construcción de mi espiritualidad, en la forja de mi carácter y mi personalidad. No es Gedeón, no es Sansón, es Cristo Jesús, Señor nuestro. Soy tu hermano y amigo Joel Ruiz. Espero que este pequeño contenido, breve contenido, sea de gran edificación para ustedes. A ustedes que yo sé que también han pasado por grandes tribulaciones, que han recibido muchos comentarios despectivos de gente muy cercana a ustedes, que gente que ustedes nunca se imaginaron que iban a hablar de ustedes a espalda, han hablado de ustedes y hoy todavía se están hablando. Tranquilo, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen.
Y si hablaron, porque yo le di razón para hablar, porque mis pecados fueron notorios. Ayúdame a mí, no solamente a ellos, ayúdame a mí a no volver a repetir mis errores y evitar otros comentarios desastrosos por causa de mi propio error. Así de sencillo. No es tiempo de culpar a nadie, sino más bien de observar esas críticas despectivas que hacen contra de nosotros y revisar nuestra vida espiritual, cambiar aquellas cosas que podemos y aquellas de las cuales nosotros no tenemos competencia ni jurisdicción, sino que son comentarios negativos, mintiendo. Hagamos lo que dice la Biblia, alegraos y gozaos. Dios te bendiga, será hasta la próxima. Soy tu hermano Joel Ruiz y esto es Puente de Conocimiento. No olvides suscribirte al canal, compartir estos contenidos y hacer posible que otras personas también se suscriban al canal y vean estos contenidos. Dios te bendiga y Dios te guarde.